Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Por qué hacen el sábado lo que no está permitido? El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, proclamo con alegría el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Un sábado en el que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancábanse espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido el sábado? Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros. Después les dijo: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos recuerda el evangelio un momento que es difícil, que no es fácil de entender, porque el camino de Dios no es fácil de entender, no es fácil de comprender. Y veíamos en la primera lectura cómo exhortaban con cariño a los que se estaban formando, a los que estaban caminando en el mundo espiritual, a los que iban a ser discípulos y en el futuro los seguidores de los apóstoles, que les tocaría un camino difícil. A veces pensamos que el camino del Señor, o es lo que nos han vendido, los que nos han hecho creer en una fantasía de que el camino de Dios es de rosas, de amor, de solo, de caminar sobre las nubes, un Disneylandia, un Disney World, donde nada nos toca, donde nada sufrimos, donde nada nos toca vivir. Pero Jesús nos recuerda de que debemos de ser muy fieles tanto en los momentos de gloria como en los momentos más difíciles. Tenemos que estar muy de la mano del Señor. Eso es algo supremamente importante. Y eso nos hace reflexionar y pensar que muchas veces nosotros pasamos momentos difíciles, angustias económicas, laborales, de salud, de liberación, y a veces nos cuestionamos y decimos: ¿por qué a mí me toca vivir esto? Si yo busco del Señor, si yo quiero ser espiritual. Precisamente porque buscamos del Señor, tenemos que estar como en un matrimonio, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza. Vemos cómo en el Evangelio están misionando y en un sábado tienen hambre los discípulos, los apóstoles. ¿Y qué hacen? Para calmar su hambre cogen el trigo y lo muelen, lo empiezan a comer las semillas, porque tienen gran hambre, porque no han podido comer. Cuando ya empieza a coger fama Jesús, empiezan los banquetes, empiezan los lugares lujosos, los lugares donde lo reciben con grandes ofrendas, donde ellos se sienten halagados, donde hay mucha gente que lo sigue. Pero al principio habían días que misionaban y no había que comer, habían dificultad. Entonces los fariseos se escandalizan de por qué, que ellos trataban de hacer todo más difícil, más complicado a la gente. ¿Por qué vienen donde el rabí, el maestro Jesús, a cuestionarlo y decirle: están yendo contra la ley,
Entonces Jesús le responde bíblicamente, él se sube, maneja el mismo nivel, se asienta en el mismo nivel que ellos, hablando siempre ellos desde la palabra del Señor, desde la Torá, de la Taná, del Antiguo Testamento, de que el sábado era sagrado y no se podía hacer lo que ellos estaban haciendo. Pero Él les vuelve a recordar de que primero el rey David, y está escrito, que tuvo hambre y tuvo que entrar al templo, coger los panes y alimentar a su ejército, porque era algo fortuito, algo de vida o muerte, necesitaban alimentarse porque estaban peleando para el Señor. Ahora, Él les dice, ahí les contesta bíblicamente, y después les dice que Él es el dueño del sábado, del sábado. El único que tiene esa potestad es Dios. Entonces, ¿qué les está diciendo a ellos? Que Él es el dueño de todo el universo y que Él decide cuándo se debe hacer las cosas y cuándo no. ¿Qué nos enseña también el Señor? A ser prácticos, a que nosotros no nos podemos dejar morir de hambre, pero no solo en el sentido del alimento, sino de los recursos económicos, del trabajo, de la economía. Tenemos que buscar el pan de cada día, pedir a Dios el pan de cada día y buscarlo, así como hacen los apóstoles. Están en un momento difícil y no ven más sino echarle mano al trigo y alimentarse con él, sabiendo de que los iban a cuestionar, sabiendo de que por tradición no se debía, pero quienes estaban con él, estaba Jesús. Pero no solo ellos iban a vivir momentos difíciles, sino que ellos iban a ver el poder maravilloso de Dios en los milagros, en la multiplicación de los peces, de los panes, en los milagros de sanación y de liberación, grandes banquetes, grandes lugares donde los iban a recibir. ¿Eso qué quiere decir? De que si ellos fueron fieles en lo poco, serían fieles en lo mucho. Y nosotros debemos de ser fieles en el camino del Señor, y que Dios está con nosotros y que Dios nos va a sacar adelante. Recordemos cuando estemos pasando por momentos difíciles que no haya alimentos, porque en el futuro se puede dar, o estén muy costosos y no haya cómo comprarlos, o no tengamos trabajo, economía, o tengamos alguna escasez económica o laboral. Pensar de que no siempre vamos a estar así, y que Dios también permite esas circunstancias, así como Jesús permitió que ellos vivieran esas circunstancias, porque Él hubiera podido hacer algún milagro para saciar, como lo hizo varias veces, el hambre de ellos, pero Él permitió que sucediera eso para que ellos entendieran que el camino de Dios no es fácil y que van a encontrar momentos difíciles, y eso lo encontrarían los apóstoles tiempo después, donde tendrían que enfrentarse a muchos retos, no tanto ya la comida, ni la dormida, ni la alimentación solamente, sino también persecuciones, calumnias, injurias y la muerte, el martirio. ¿Qué nos deja la enseñanza del Señor? Que Dios está en todo, que Dios ve nuestro sufrimiento y ve cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, que Dios tiene un propósito en nuestra vida y que Él quiere bendecirnos. Pero también tenemos que pasar por pruebas, tenemos que pasar por momentos difíciles, tenemos que consolidar ese matrimonio de estar en las buenas y en las malas, no solo en las buenas, porque nosotros queremos solo estar en las buenas y nos olvidamos que también estar con el amado, con el esposo, como dice la Sagrada Escritura, con Jesús, es estar en momentos difíciles y en momentos de zozobra, de angustia, pero que eso va a pasar. San Pablo tenía una frase muy importante que él comentaba, que quedó escrita: he estado en los lugares más importantes, con los lujos más grandes, con los banquetes más grandes, pero también he estado en la pobreza, en la miseria, en la persecución y en los momentos difíciles. Pero a todo eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tenemos que pensar eso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es nuestra fortaleza, y en los momentos difíciles Él nos va a dar esa fuerza. Recordemos que Él es el creador del universo, del sábado, de todo, y que Él todo lo puede cambiar y pueden venir momentos maravillosos, materiales y espirituales.